La anterior clase ya hemos visto un poco de lo que es la parte de lo que vamos a ver hoy día sobre lo que son principalmente los receptores, ¿no? Habíamos mencionado que los receptores eran un método de interacción, ¿no es cierto?, que tenían nuestros fármacos con las funciones que nosotros queremos conseguir, ¿sí? Entonces, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Reconocen esto? Es una tele. Ya. ¿Qué más? Excelente, un despacho. ¿Qué creen que es esto? Proteína. Es una célula parietal. Ya, muy bien. Estamos muy bien ubicados entonces. Eso que dice C parietal es la célula parietal de la mucosa gástrica, ¿sí? ¿Cómo se produce el ácido gástrico para disolver a nuestros alimentos? Voy a cerrar la puerta. Solo hasta que. ¿Cómo se produce el ácido gástrico? ¿Cómo se produce? Aparece mágicamente en el estómago. No es en el azúcar. Está bien, es en la luz del estómago, ¿no es cierto? En la luz gástrica. ¿Por qué? Porque si se produjera dentro de la célula parietal, ¿qué pasaría? La destruye la célula parietal, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos la producción del ácido clorhídrico para la degradación de nuestros alimentos, ¿no es cierto? Para la producción de este ácido clorhídrico nosotros necesitamos una señal, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que todo nuestro organismo funciona mediante señalización? ¿Sí? Para que exista una señalización tiene que haber un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? Creo que no sé si es la saliva, la masticación. Ya empezamos con el proceso de la masticación y la saliva, ¿sí? Ese proceso que está mencionando su compañero es lo que ya se conoce dentro de la fase gástrica. Antes de la fase gástrica hay otra fase que estimula a esa producción de esa pequeña cantidad de saliva. Los nervios. Ya, sí. ¿Y cómo se estimulan esos nervios? Por ejemplo, ahorita, ustedes han estado todo el día en clases, ¿no es cierto? O han estado en prácticas, han estado haciendo su actividad. Muchos de ustedes tal vez han desayunado una galleta con agua, ¿no es cierto? O han almorzado, no sé, alguna cosita pequeña. Ahorita, digamos que ustedes salen y hay alguien afuera que está vendiendo pizza. Sienten el olor caliente de la pizza, el queso derritiéndose dentro de su borde, ¿sí? ¿Qué empiezan a producir? Saliva, ¿verdad? Están como moscas, imaginándose su pizza, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha estimulado a que se produzca esa saliva? El sentido, ¿sí? El estímulo sensorial. Eso sería la primera fase que se conoce como la fase cefálica, ¿sí? Puede ser el olor, puede ser que se imaginen, ahorita de lo que se han imaginado nomás ya estaban salivando, ¿verdad? Entonces, ese estímulo sensorial provoca que exista una pequeña secreción de saliva. ¿Y para qué es esa saliva? Para deglutirla. Y al momento de deglutir empezamos con todo lo que es la fase gástrica que nos lleva al estímulo de unos receptores a nivel de la célula parietal que se van a ocupar de producir el ácido clorhídrico. Estos receptores en la célula parietal pueden ser receptores muscarínicos, M3, pueden ser receptores histamínicos, H2, o pueden ser receptores hormonales como el CCK2. ¿Sí? Estos receptores van a interactuar con unas sustancias, con unos transmisores. ¿Quiénes van a ser?
la acetilcolina para el muscarínico, la histamina para el histamínico y la gastrina para el CCK2, ¿sí? Quiere decir que cuando ustedes inician con esta fase cefálica, se producen estos transmisores que interactúan con estos receptores en la célula parietal para producir el ácido clorhídrico, ¿sí? Segundo punto. ¿Qué es esto? Es una bomba de protones, ¿sí? Esto se conoce como bomba de protones. Yo aquí les cuento siempre una historia de romance y tragedia, ¿sí? Tenemos a nuestros personajes, el potasio y el cloruro, ¿sí? Después de mucho tiempo de conocerse, se enamoran, se casan y se van de luna de miel, ¿sí? Su luna de miel va a ser la luz gástrica. Lastimosamente en la luz gástrica algunas cosas salen mal, se dan cuenta de que no eran el uno para el otro y deciden separarse, ¿sí? El potasio, el más sensible de la relación, vuelve a su casa con sus papás, ¿sí? Muy triste, deprimido, vuelve a ingresar a la célula parietal. Ingresa a través de esta bomba de protones. Esta bomba de protones le permite el ingreso al potasio, pero al mismo tiempo permite la salida del hidrogenio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del cotransporte? ¿Sí? Habíamos mencionado el antitransporte, uno entra, otro sale, ¿sí? Aquí tienen un ejemplo. Está entrando el potasio, se está volviendo a su casita a llorar, mientras que el hidrogenio sale, ¿sí? En la luz gástrica se conocen, acuérdense que el cloro seguía aquí, en las Bahamas, y el cloro se conoce con el hidrogenio, ¿sí? El cloro es un eterno romántico, así que decide darle una nueva oportunidad al amor y forma el cloruro de hidrógeno, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la situación fisiológica, ¿sí? Fisiológicamente existe un estímulo que despierta a los transmisores que van a interactuar con los receptores que van a producir un efecto. En este caso el efecto va a ser la secreción del ácido clorhídrico, ¿sí? Les voy a dar ahora una situación. Sucede que hay una persona que ya de hecho tiene una lesión en la mucosa, que ya tiene una gastritis, pero este domingo tiene una parrillada, súper importante, todos van a estar ahí, ¿sí? Quiere ir a la parrillada y ustedes saben que en la parrillada va a haber carne, ¿cierto? De todo tipo, va a haber un montón de grasita y por ahí también le va a gustar tomarse unas cervecitas tal vez o incluso una gaseosa, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? O sea, se va a secretar más ácido clorhídrico y para inhibir necesitamos una tipo de... Entonces tenemos una hipersecreción del ácido clorhídrico. Su compañero dice, se está preparando, se dan cuenta, tengo que ir a la parrillada, voy a comer, voy a secretar mucho ácido clorhídrico, ¿qué voy a hacer? Porque soy muy inteligente, estoy en 5º semestre de medicina y conozco al omeprazol, ¿sí? No voy a tomar omeprazol antes de ir a la parrillada, ¿y qué va a pasar? Bueno, esto va a disminuir, ¿no es cierto? ¿Es eso lo que va a pasar? No. El inhibidor de la bomba de protones va a disminuir la cantidad de ácido clorhídrico. ¿Qué pasa si hay una cantidad disminuida de ácido clorhídrico y yo le doy mucho para digerir? Una degradación total. Interrumpo una adecuada digestión, ¿no es cierto? Y no es cualquier digestión, porque le estoy metiendo un montón de carne, un montón de grasas, ¿no es cierto? Que son las más difíciles de disolver o de digerir, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo les digo que, por ejemplo, el omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones, ¿dónde creen que hace efecto? Exacto. El omeprazol va a venir a hacer efecto directamente aquí, ¿sí? Se va a unir a la bomba de protones y le va a decir, trabajes.
no trabaja, disminuye la producción de ácido clorhídrico. Si se dan cuenta, acaban de aprender el mecanismo de acción de los inhibidores de la bomba de protones. ¿Sí? Estamos inhibiendo a un transportador. ¿Sí? Estamos inhibiendo a una bomba de protones que tiene un tipo de transporte, cotransporte, antitransporte, además dependiente de energía. ¿Sí? ¿Qué otra opción se les ocurre si no podemos utilizar este? ¿Qué harían ustedes para resolver un problema de hipersecreción gástrica? Creo que hay algunos medicamentos que aumentan la mucosa del estómago. También tenemos los hipersecretores de moco. Aquí. ¿No se les ocurre otra solución? ¿Qué solución pondría? ¿Qué otro mecanismo? Tal vez un inhibidor de potencia, un inhibidor de cloro. Ya. Estás yendo por el mecanismo de los antiácidos. Por ejemplo, los antiácidos se otorgan directamente, ¿no es cierto? Van a llegar a lo que es la luz gástrica y los antiácidos se la van a agarrar al hidrogenión. Si se la agarran al hidrogenión, ¿se puede producir ácido clorhídrico? Pues no. O se produce en menor cantidad, ¿no es cierto? ¿Qué más se les ocurre? Tenemos otro tipo de fármacos que van a inhibir a este receptor, ¿sí? Lo van a bloquear, son antagonistas de los receptores H2 histamínicos y si bloquean esta señal, existe menor cantidad de ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden ver el uso práctico de conocer los receptores y de conocer los diferentes tipos de canales, mensajeros, ¿no es cierto? Bombas, que se van a ocupar del intercambio tanto de electrones como de otro tipo de sustancias, ¿sí? Entonces, mediante este mecanismo es lo que vamos a hacer nuestra siguiente actividad, ¿ya? Teníamos que estarnos un poquito, igualarnos con la semana 3 y 4, como hemos tenido la vacación de los carnavales. Prácticamente ya hemos visto lo que nos tocaba, que eran justamente los receptores, lo que era la farmacocinética y la farmacodinámica, ¿ya? Entonces nos falta hacer un poquito más de hincapié justamente en lo que son los receptores y sus mecanismos de acción, ¿sí? Cómo los fármacos pueden agonizar o pueden antagonizar. Pueden ser competitivos o no competitivos, ¿no es cierto? Pueden facilitar la difusión o pueden hacer que ésta se corte. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto en la anterior clase, por ejemplo, el potencial de acción a nivel cardíaco? Habíamos visto que había diferentes canales, ¿no es cierto? Canales de sodio, potasio, calcio. Vamos a ver más adelante que nosotros vamos a manipular esos canales, ya sea agonizándolos o antagonizándolos o compitiendo con ellos, para mejorar la contractilidad cardíaca, para aumentar la frecuencia cardíaca o para disminuir la frecuencia cardíaca. Y de esto mismo sacamos los efectos adversos, ¿no es cierto? Acaban de decir que si nosotros inhibimos demasiado la producción de ácido clorhídrico podemos tener una mala digestión. Y si tenemos una mala digestión nos puede dar constipación o diarrea, que son dos efectos adversos que tiene el omeprazol, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comprendemos esto de los fármacos, no los vamos a aprender de memoria, sino que los vamos a aprender para siempre, ¿sí? Porque no es bonito aprenderse 360 fármacos de memoria a aprenderse 6, 7, 8 mecanismos de acción y conocer todas las familias de fármacos, ¿sí? Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes lleven, para que no aprendan de memoria, porque va a terminar el examen y se van a olvidar totalmente. Y más bien que están entrando a prácticas, poner en práctica todo esto que nosotros estamos viendo.
¿sí? Entonces, la dinámica que vamos a hacer ahora, odio este curso porque, no ustedes, no sino el aula, porque es difícil, es difícil trabajar en grupos, pero vamos a volver a trabajar en grupos, ¿ya? Yo les voy a dividir, les voy a dar unos casos clínicos, les voy a dar diferentes patologías. Ustedes ya han visto lo que es inflamación, han visto lo que es deshidratación, han visto lo que es edema, y vamos a adelantar un poquito de lo que nos tocaría esta semana, que es desequilibrio ácido-base, ¿sí? Entonces vamos a ver patologías que están en relación con estos casos y obviamente relacionarlo con el tratamiento, ¿ya? Mañana vamos a hacer una actividad un poquito ya más como para afinar lo que vamos a hacer hoy día, pero ahora de los casos que yo les voy a dar, lo que quiero que hagamos es una línea de tiempo, ¿ya? Ustedes saben que en la línea de tiempo tenemos un inicio y un final, ¿sí? Nuestro inicio va a estar por lo que son factores de riesgo, factores desencadenantes, ¿ya? De la patología que a ustedes les toque ver. Vamos a ver que estos factores de riesgo llegan a provocar lo que son ya plenamente la enfermedad, síntomas y signos, ¿no es cierto? Esto es la clínica, ¿sí? De aquí ustedes van a desarrollar lo que son complicaciones, ¿sí? Porque si nosotros no tratamos estos signos, estos síntomas, si no evitamos que esto progrese, llegamos a lo que son las complicaciones, ¿sí? Entonces, lo último que vamos a llegar, a lo que queremos terminar, es en el tratamiento. Y esto es lo que me interesa. Porque del tratamiento, según lo que es el mecanismo de acción, yo voy a poder evitar complicaciones y voy a poder mejorar los síntomas. Vamos a seguir con el ejemplo de la gastritis, ¿sí? Tenemos un paciente que tiene una mala dieta, puede que incluso tenga reflujo y que además se está exponiendo a mayor cantidad de factores que pueden hacer que esto empeore, como por ejemplo el hábito de fumar o el alcoholismo también, ¿ya? Son factores de riesgo que nos van a llevar a que persista lo que es el proceso inflamatorio en caso de la gastritis. Síntomas y signos que va a presentar: dolor urente en el epigastrio o epigastralgia. ¿Qué más? Puede acompañarse de reflujo, eructos, meteorismo, ¿no es cierto? Constipación. En caso de que sea por Helicobacter pylori, se puede complicar con una úlcera, ¿no es cierto? Y esa úlcera puede sangrar. O en el caso de que no sea Helicobacter pylori, si persiste lo que es el reflujo, puede causar una esofagitis, una gastritis crónica. La esofagitis nos puede llevar a esófago de Barrett y de Barrett al cáncer, ¿no es cierto? Y lo mismo en la parte gástrica, ¿no? Entonces, yo como tratamiento le voy a dar inhibidores de la bomba de protones que disminuyan la secreción del ácido clorhídrico, me evito estas complicaciones y disminuyo la sintomatología, ¿sí? ¿Cómo funciona mi inhibidor de la bomba de protones? A nivel de la célula parietal, inhibiendo la bomba de protones, disminuyendo la secreción de ácido clorhídrico. Y listo. ¿Ven? Pero esto lo van a hacer aplicado a las patologías que yo les voy a dar, en las que obviamente vamos a tomar en cuenta deshidratación, inflamación, edema, ¿sí? Y desequilibrio ácido-base, ¿sí? Entonces quiero que formen grupos de, ¿cuántos tienen? De 5, 6, 5, 6, y un representante de cada grupo va a venir aquí al frente, ¿ya? Para escoger el tema que le toque.